Muy buenas noches a todos. Estamos aquí, nos hemos reunido todos nosotros para este podcast porque los usuarios nos preguntan en sus múltiples preguntas en qué consiste el procesamiento de información, es decir, cómo asimilamos la información cada día. Pero en este tema vamos a hablar sobre cómo vamos a obtener ese aprendizaje de manera significativa, con una motivación, con una inspiración, con algo que nos importa, que nos interesa. ¿Alguna vez se han preguntado si se puede aprender cualquier tema que te apasiona? Pues al parecer sí. Para ello está la psicología instruccional, que nos va a explicar cómo funciona el procesamiento de información dentro de nuestra mente. ¿Cuáles son, en qué consiste esto, el procesamiento? ¿Cuáles son sus fases? ¿Cómo se relaciona con otras teorías, por ejemplo, de Jean Piaget y algunos ejemplos? Por ejemplo, la psicología instruccional nos dice que el procesamiento de información nos hace comprender, entender cómo las personas, cómo nosotros asimilamos, entendemos la información del mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Y entonces vamos codificando esta información, vamos transformando esta información, organizándolo para que se pueda guardar de manera fácil en nuestra memoria y después utilizarlo cuando necesitemos aprender una información nueva. Y entonces, el paso a mi compañera que continúa para que sepan en qué consiste el procesamiento de información. Muy buenas noches, mi nombre es Eva Escalante Mosqueira. Voy a hablar sobre qué es el procesamiento de la información. El procesamiento de la información es un conjunto de operaciones mentales que nos permiten, ¿no? Transformar los estímulos del trastorno en el conocimiento cognitivo. Este proceso implica la recepción, la codificación, el almacenamiento y la recuperación de los datos y es esencial para la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿no? Y la adaptación a situaciones cambiantes. La analogía con una computadora entrada, ¿no? El input, por ejemplo, el almacenamiento, la memoria, está también el pensamiento y la salida y una respuesta. En relación con la teoría de Jean Piaget, eh, la teoría es un procesamiento de información. Se relaciona con una teoría cognitiva de Jean Piaget, especialmente en los procesos de asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en integrar nueva información en esquemas materiales ya existentes, ¿no? Y la acomodación implica modificar los esquemas previos para incorporar nueva información que no encaja, ¿no? Con lo que ya se sabe. Ambos procesos son esenciales para el equilibrio cognitivo y el desarrollo del pensamiento y la reflexión. La dinámica del procesamiento y la información del aprendizaje humano. Muchas gracias. Paso con mi compañero. Bien, ahora vamos a ver las etapas del procesamiento de la información. En la primera etapa tenemos la atención, recepción o adquisición. Este es el primer filtro para seleccionar la información relevante. El individuo percibe y selecciona la información relevante del entorno y lo hace a través de los sentidos. La codificación viene a ser esa recepción de los sentidos que se da de manera exagerada o a veces desordenada y lo hace a través de transformar esta información sensorial en representaciones mentales significativas, las cuales va a permitir organizar y facilitar su almacenamiento. Por eso, la siguiente etapa, que es el almacenamiento, nos dice que los datos se guardan en la memoria de corto y de largo plazo. La memoria de corto plazo, su duración es corta pero variada, es decir, puede ser información de números de teléfono, direcciones, puede ser números grandes que tengamos en mente, pero que no vamos a utilizar constantemente y es por eso que se pierde. En cambio, la memoria a largo plazo tiene que ver mucho con el aprendizaje, porque son conocimientos que conforme se van usando van a quedarse grabados constantemente en nuestra memoria. Por eso, después del almacenamiento viene la recuperación, en el cual el conocimiento almacenado se accede y utiliza cuando es necesario, ya sea en la práctica de algo que hemos aprendido,
ya sea para rendir un examen o ya sea para solucionar un problema. Luego tenemos como último paso la retroalimentación y autorregulación, en la cual nos dice que el sujeto evalúa su desempeño y ajusta sus estrategias de aprendizaje. Y aquí se ve por el resultado que obtiene, es decir, si su resultado es óptimo, si su resultado es positivo, obviamente va a seguir con ese método de aprendizaje. Pero si los resultados no son acordes con lo que uno desea, se va a tener que modificar las estrategias de aprendizaje. Un ejemplo básico, pero que nos sirve para graficar todos estos pasos, puede ser el hecho de que cuando un estudiante, sea universitario de cualquier profesión, que asiste a sus clases, lo hace para adquirir conocimiento, toma notas y practica ejercicios, los cuales ponen en juego la codificación y almacenamiento, recupera la información para el examen, que tiene que ver con el proceso de recuperación, y finalmente reflexiona sobre su rendimiento para mejorar en el futuro. Y esto lo hace a través de una nota que obtiene en el curso que se está desempeñando, lo cual es la retroalimentación. Bien, ahora seguimos con los factores que influyen en el proceso de información. Bueno, vamos a hablar sobre los factores que influyen en el procesamiento de la información. El aprendizaje está influenciado por factores internos y externos. Los factores internos incluyen unos aspectos cognitivos, que es la atención, la memoria y la inteligencia, ¿no? Debido a los acciones que se nos presentan, ¿no? Y en los emocionales tenemos la motivación, ¿no? Cómo nosotros nos genera la motivación para poder realizar algún avance y la autoestima, ¿no? Y en los personales tenemos la experiencia previa e intereses, ¿no? Los factores externos comprenden el entorno educativo, la calidad de los materiales, la interacción social y el apoyo del docente, ¿no? En estos factores externos, ¿no? Cómo nosotros nos ayuda, ¿no? Por decir, al poder realizar algo, como dice, los materiales, si nos ayuda o no nos ayuda, porque eso es, en sí es un apoyo que también nos genera un avance, ¿no? Como la motivación tenemos especialmente que es muy relevante ya que incrementa la atención y el esfuerzo, la perseverancia entre los desafíos, facilitando la adquisición y la retención de conocimientos. Tenemos una técnica poderosa que es el método del caso, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Un grupo de estudiantes frente a un caso real o ficticio, deben analizarlo, discutirlo, proponer soluciones y defenderlas, ¿no? Claro que no es un examen, es un entrenamiento para la vida profesional. Como dice bien y su equipo, ¿no? Esta estrategia activa estimula la reflexión, el pensamiento crítico y sobre todo la prepara para situaciones reales. Nada de teoría suelta, es pura práctica con sentido, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como en Brasil, un estudio aplicó una técnica y bueno, ¿no? Mejora total la argumentación de los estudiantes. Por ejemplo, en Chile, en la Facultad de Psicología, se usó para resolver conflictos cognitivos reales. Resultado, alumnos que piensan, cuestionan y proponen, incluso ante la incertidumbre. Y acá tenemos como ejemplo, ¿no? Un niño que aprende a leer, primero reconoce las letras, ¿no? Que es la adquisición, la asocia con sonidos, codificación, practica la lectura, ¿no? Que es almacenamiento. Lee en voz alta, que es la recuperación, y recibe correcciones de su maestro, ¿no? Lo que es la retroalimentación. Por ejemplo, un adulto que aprende un nuevo idioma escucha frases, memoriza vocabularios, ¿no? Que entendemos por codificación y almacenamiento, conversa con nativos, que es la recuperación, y ajusta su pronunciación según la retroalimentación recibida, ¿no? Sería toda mi participación. De pase a mi siguiente compañero. Entonces, concluimos que después de toda esta información, que el procesamiento de información es clave para nuestro
aprendizaje, cómo aprendemos para mejorar nuestro aprendizaje, integrando lo que ya hemos aprendido y considerando y conociendo los factores externos que pueden variar. Vamos conociendo qué factores mejoran, qué factores nos disminuyen el aprendizaje y vamos utilizándolo. Lo que está muy relacionado con la teoría de Jean Piaget, porque para Jean Piaget los estudiantes tienen que estar en un proceso activo por ellos mismos, en una interacción dinámica, en el aprendizaje constante, para autorregular una mejor forma de aprendizaje. Ahí vamos a tener, gracias a esto vamos a poder elegir mejor cada estrategia nueva que vamos a utilizar, de manera que podemos controlarlo, autorregularlo y ir avanzando y mejorando nuestro aprendizaje. Y les dejo una reflexión sobre cómo cada uno de nosotros y de ustedes procesan mejor la información que van aprendiendo. Gracias, nos vemos en nuestro próximo podcast.